Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad, por presentar algunos de los trabajos que realizamos dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja, relacionado con OpenSys, ¿no? En realidad, venimos algunos años trabajando con OpenSys. Eh, Hemos trabajado desde un ámbito académico, haciendo un laboratorio virtual, y actualmente estamos trabajando en el comportamiento dinámico del suelo, ¿ya?, ante la acción de cargas sísmicas. Bueno, entre otros resultados que tenemos, en esta ocasión me parece interesante mostrar este software que lo hemos denominado LinkNumeric, que lo que hace es modelar o analizar el comportamiento dinámico del suelo cuando está sometido a cargas sísmicas, específicamente para suelos no cohesivos. A partir de esta modelación, dos fenómenos importantes se pueden evaluar, se pueden analizar y evaluar, que es la licuefacción y la propagación lateral, ¿no? Esos son los dos fenómenos principales, digamos, que podríamos evaluar con este software. Al suelo se lo modela como una columna de suelo en dos direcciones. Específicamente lo que se hace es modelar al suelo como, digamos, se le hace una definición para cortante en una sola dirección, ¿no? Lo que hace el programa es pre y post procesar los datos en MATLAB y obviamente el proceso realizarlo en OpenSys. Del lado derecho ustedes pueden ver la estructura del programa. Es bastante sencillo, digamos, y funcional. En la entrada de proceso, simplemente lo que tenemos que hacer es ingresar los valores de geometría, valores geotécnicos y el sismo, ¿no? Con los valores, bueno, tenemos una opción también que podríamos ingresar un ejemplo directamente, con lo cual vamos a la parte de proceso sin pasar por el ingreso de datos. Lo que hace el programa es, una vez que el usuario ingresa los datos, se crea un archivo de texto, el cual es leído por OpenSys y analizado adecuadamente y genera el modelo para luego ser procesado, ¿no? Analizado. Una vez que se lo analiza, genera los recorders, ¿sí? Y nuevamente tenemos un postproceso en MATLAB con el cual podemos visualizar o descargar los resultados que hemos obtenido del análisis. Es importante mencionar que este software tiene una potencialidad que se puede modelar una o varias columnas a la vez, según la definición de nuestras variables. Tiene la capacidad de realizar varios procesos a la vez, lo cual lo convierte en una herramienta muy potente para hacer ciertas investigaciones o si se quiere de una zona de estudio, digamos, modelar varios estratos distintos. El modelo que tiene OpenSys es el modelo que ha sido procesado, realizado por Arduino, en el cual realizado en la Universidad de Washington, el cual utiliza 9 grados de libertad, un elemento con 9 grados de libertad, de los cuales los exteriores, ¿sí?, están definidos en 3 direcciones y los interiores, perdón, un minutito, decíamos, de los 9 grados de libertad se definen o se dividen en función de su comportamiento en los nodos exteriores, los que están marcados en azul, y los nodos interiores que están marcados en rojo. Los nodos exteriores tienen 3 grados de libertad, 2 traslacionales que son en X y en Y, y un tercero que es la presión de poro. Mientras que los nodos interiores tienen únicamente 2 grados de libertad, que son grados de libertad traslacionales, ¿no? Siempre en X y en Y. ¿Qué más? El modelo
contempla la columna de suelo, ¿no? Con sus, puede tener varios elementos y varias capas. Y en la parte inferior se considera un amortiguador, en este caso es el amortiguador de Lismer, para lo cual se genera un material de longitud cero, ¿no es cierto? Se considera un material de longitud cero que es ubicado en la parte inferior con un material viscoelástico. Este elemento de longitud cero es configurado para que tenga, digamos, sea restringido en la dirección Y, uno de los dos elementos, y el segundo esté libre en la dirección X y restringido en la dirección Y, ¿no es cierto? Es decir, tenemos la columna de suelo con sus distintos elementos y en la parte inferior colocamos un amortiguador. Físicamente, digamos, ese es el modelo establecido, y en OpenSys esto se lo representa mediante un elemento de longitud cero. ¿Qué más podemos decir del modelo? Bueno, decía en la introducción que este modelo lo que hace es definido como un cortante simple, ¿no? En dirección, su comportamiento es únicamente en dirección lateral, y esto se logra a través de atar de alguna manera los grados de libertad que coinciden en la dirección Y mediante ¿cómo se llama esto? Perdón, la función igual de DOF que tiene OpenSea, ¿no? Una vez que se define el mallado y se define cada uno de los elementos que tiene la columna de suelo, lo que se requiere es definir el material. Entonces, en este caso, la columna de suelo es un material para arena, es un material no lineal, es el Pressure Dependent Multi-Yield Material definido por OpenSys, ¿no? En la parte inferior, bueno, en todas las diapositivas yo les voy mostrando un extracto del código que he obtenido, en el cual se va definiendo tanto el material como el elemento cuadrilátero en este caso, ¿no? Se fijan, todos los elementos están dentro de un bucle, por lo que el software lo que hace es, digamos, es muy dinámico, y el usuario podría ingresar cualquiera de la columna que él crea conveniente. Y finalmente existen dos análisis, un estático y un dinámico. En realidad, los dos análisis, digamos, son definidos como dinámicos, pero el análisis estático, a pesar de ser definido como dinámico, actúa como un análisis estático. Para esto lo que se hace es definir el tiempo, ¿sí? Con valores muy altos, lo que provocaría, digamos, o se definiría como un análisis estático equivalente, si se quiere llamar de alguna manera. Y luego, bueno, el análisis dinámico, para los dos casos tenemos, para definir el objeto de análisis, tenemos los objetos que ustedes ven aquí en pantalla, que pueden ser variables. Yo lo he puesto aquí como variable porque justamente la herramienta permite que el usuario defina su objeto de análisis según él crea conveniente, ¿no? Esto nos pareció bien interesante porque cuando hablamos de suelo, y especialmente en el tema de licuefacción, existían ciertas, si el modelo quizás llegaba a ser muy complejo, pasaba que no llegaba a la convergencia, ¿no? Entonces, ya, identificábamos que, digamos, había que cambiar, había que setear algunos parámetros para llegar a la convergencia. Entonces, lo que hicimos fue agregar una ventana en la cual el usuario pueda definir su objeto, ¿no? No esté previamente ya definido por el software, sino que el usuario sea capaz de hacer esta definición. Bueno, y finalmente los recorders, que lo que se puede obtener es la aceleración en X y en Y,
los desplazamientos en X y en Y, la presión de poros también, la deformación y los esfuerzos, ¿no? Bien, esta sería una imagen principal de lo que es el software, de lo que es la interfaz gráfica. Si podemos, digamos, si queremos clasificar, podríamos ver que existe una barra de menús en la parte superior y que cada uno está definido en la parte derecha, ¿no? Tenemos el file, el cual nos permite ingresar un nuevo modelo, abrir un modelo ya existente o ejecutar directamente ya un modelo que viene por defecto cargado. Luego tenemos los parámetros del suelo, de la columna de suelo, en la cual definimos la geometría, las propiedades de la roca madre o del basamento, así como cada uno de los estratos que definen la columna del suelo. A continuación, se ingresa la carga sísmica, el registro sísmico, y con eso completaríamos, digamos, las 3 fases del preproceso. Una vez que ya ingresamos el modelo, lo que podríamos es en display, mostrar la configuración geométrica, lo cual nos permite, digamos, ver si es que hemos ingresado correctamente en nuestra columna, una gráfica comparativa con los diferentes resultados obtenidos, gráficas referentes a licuefacción o exportar los resultados, ¿no? Para analizarlos digamos, de forma personal. Bueno, hay otras opciones que tienes como el lenguaje y una ayuda adicional. Esto en cuanto al menú, a la barra de menús. También tenemos una barra de acceso rápido, ¿no? En lo cual directamente uno podría utilizar estos menús para generar el modelo. Y la tercera sección sería la ventana de visualización, en la cual uno puede justamente visualizar los resultados obtenidos del modelo. Bien, cuando hemos definido, cuando digamos, ya ingresamos a cada una de las columnas, lo que se despliegan son principalmente tres ventanas, ¿no? La primera ventana, la de geometría del suelo, la segunda de definición de la roca madre o del basamento, y la tercera ventana en la cual definimos cada uno de los estratos. Entonces, en la geometría, primero definimos cuál es el ancho de la columna, cuál es la profundidad que va a tener el nivel freático, ¿sí? Y cuál es el amortiguamiento del suelo, ¿no? En la segunda ventana, lo que corresponde al basamento, ¿sí? Necesitamos 2 valores, que es la densidad de la masa y la velocidad de onda. A continuación, en la tercera ventana auxiliar, lo que hacemos es definir cada uno de los estratos en función de los parámetros geotécnicos que requerimos, ¿sí? Como digamos se visualiza en esta gráfica, en este ejemplo hemos definido una columna con 3 estratos, ¿no es cierto?, los cuales están definidos en esta parte, ¿no? Cada estrato tiene sus propios parámetros geotécnicos y de esa manera, digamos, podemos definir una columna para ser analizada. Brevemente, digamos, los valores que se requieren, la velocidad de onda de corte, el ángulo de fricción, la pendiente, ¿sí? La pendiente que existiría en la parte superior del suelo, coeficiente de contracción, ángulo de fricción, ¿no? Entre otros. Cuando uno utiliza la función para este tipo de suelo, pues claramente OpenSys tiene ya identificado e incluso tiene valores recomendados, ¿sí? según la rigidez del suelo. Importante también en cada ventana tiene una ayuda que se puede desplegar, en la cual generalmente nos da valores recomendados, ¿no? Especialmente en esta parte de suelo, OpenSys tiene sus propios valores ya recomendados según investigaciones, ¿no? A continuación, una vez que se define la columna de suelo, ¿sí? Hemos definido la parte superior, lo que correspondería es definir el registro de aceleraciones.
Entonces, para eso abrimos una ventana auxiliar en la cual podemos cargar el evento y necesitaríamos definir cuál es el incremento con el cual se tomó el registro únicamente, ¿no? Además de definir las unidades. También tendríamos que definir cuál es el factor de conversión, ya que nosotros necesitamos el registro de aceleraciones en metros sobre segundos. Y por ejemplo, en este caso, el que ustedes están viendo en pantalla es el evento de Pedernales de 2018, de 2016, en el cual el incremento fue tomado con un paso de 0,01, las unidades en centímetros sobre segundo cuadrado, entonces el factor de conversión es de 0,01, ¿no? Y luego tenemos una aplicación o una función adicional que es el factor de amplificación. Este factor de amplificación nos permite obtener o escalar directamente el sismo que nosotros tenemos, ¿no? En este caso hemos cargado, por ejemplo, el de Pedernales, y en el lado derecho vemos cómo a partir de esta función de aplicación hemos escalado el registro de aceleraciones a 2, 4 y 10 metros por segundo, el valor máximo de aceleración, ¿no? Está escalado para estos valores. Entonces, otra de las funcionalidades que puede resultar interesante. Muchas veces nosotros nos interesa saber en función del valor pico de aceleración cuál es el comportamiento del suelo, ¿no? Entonces, no hace falta ir a otra herramienta para escalar el sismo. Directamente dentro del IGNUMERIC se podría escalar el sismo. Ya les había hablado sobre esta potencialidad que tiene el IGNUMERIC, que es no generar un solo evento a la vez, no analizar uno a la vez, sino tiene la posibilidad de generar varios eventos y ser analizados de forma simultánea. Bueno, para esto lo que hacemos es, si ustedes se fijan, cada una de las variables de entrada pueden ser definidas como un vector. Aquí como ejemplo tenemos que la pendiente del suelo no tiene un valor único, sino tiene un rango de valores que va entre 0 y 2, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos 3 valores de pendiente. Tendremos un modelo con columna con pendiente 0, un modelo con pendiente 1 y un modelo con pendiente 2. De esta manera, cada una de las variables que definen el problema, el modelo, podrían ser definidos como un rango de valores. Entonces, a través de la función merge, lo que hace es simplemente permutar todos los posibles casos que podrían generarse a través de los inputs generados. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona, cómo opera la función, en la cual, por ejemplo, 3 variables han sido definidas con un rango de valores. La primera variable tiene 4 valores distintos o 4 elementos. La segunda variable tiene 3 elementos y la tercera variable tiene 5 elementos. Lo cual genera en total 60 combinaciones posibles según estos inputs generados, ¿no es cierto? Entonces lo que hace en este caso IGNUMERIC es no generar un solo evento como lo habíamos mencionado previamente, sino generar N modelos a la vez, ¿no? Y por supuesto, una vez que son generados, son analizados cada uno de estos elementos, ¿sí? Cada uno de estos elementos son analizados y cada uno de estos elementos pueden ser procesados, ¿sí? Pueden ser visualizados y pueden ser procesados. Aquí algunas gráficas del postproceso, de lo que mostramos. Miren, aquí era interesante, la primera gráfica es lo que nos muestra la columna de suelo, cómo ha sido definida. En este caso es una columna de suelo con 3 estratos, ¿sí? Pero miren lo interesante que aquí nos está mostrando que en este ejemplo se han definido 8 escenarios distintos, ¿no? O 8 modelos de columna distintos. Cada una de estas columnas han sido analizadas en OpenSys y uno podría elegir visualizar o procesar cualquiera de estas 8 columnas. Ya había mencionado aceleración, desplazamiento, esfuerzo, presión de poros. Son algunas de las variables que se pueden
visualizar, ¿no? Tanto en dirección X y en Y. Aquí, a manera de ejemplo, lo que hemos mostrado del lado izquierdo es el desplazamiento total, ¿sí? Cuando hablamos de los resultados totales, lo que nos está mostrando es los desplazamientos de todos los elementos generados. Es decir, si esta columna de suelo tiene una cierta cantidad de elementos finitos, acá nos está mostrando la respuesta de cada uno de esos elementos finitos, ¿no? Y del lado derecho, yo he definido que me muestre de la columna 3 a una profundidad de 10 metros cuál es la aceleración en X, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos a 10 metros, cuál es la aceleración que está registrando la columna 3, ¿no es cierto? Entonces, esto simplemente, pues, por brevedad, digamos, por el poco tiempo que se tiene para esta exposición, lo que he querido es mostrar dos posibles resultados que le pueda interesar al usuario. Primero, definir cuál de las columnas o cuáles de los escenarios quiero mostrar. Y bueno, puedo mostrar todos los resultados o puedo mostrar un resultado en función del tiempo o la profundidad según me interese, ¿sí? Según estas funcionalidades que tiene el programa. O directamente, si me interesa ya evaluar el tema de efectos de licuefacción, bueno, tengo la ventana auxiliar para licuefacción. En este caso, deberíamos elegir cuál es la columna o el escenario que yo quiero visualizar y elegir la profundidad, ¿no es cierto? Entonces, eligiendo la profundidad, me muestra tres gráficas. La primera es el esfuerzo cortante, la segunda es el esfuerzo efectivo versus el esfuerzo cortante, y la tercera es la presión de poros, ¿no? Es la relación de presión de poros, ¿no es cierto? Entonces, digamos, estas gráficas nos permiten conocer mucho más de cómo es el comportamiento dinámico de la estructura. La relación de presión de poros nos permite evaluar si es que tiene la columna de suelo definida, tiene un potencial de licuefacción, específicamente valores sobre 0.6, ¿sí? Me indican que el suelo licúa, valores bajo 0.6 me indicarían, por ejemplo, que el suelo no licúa. Entonces, de esta manera yo puedo hacer el análisis, puedo procesar, puedo conocer cuál es el comportamiento dinámico que tiene la estructura. Perdón, la columna de suelo. Como les mencionaba previamente, al hacer que esta herramienta pueda modelar varias columnas de suelo a la vez, puede generarse un problema en el sentido de que no tenemos control sobre qué columna de suelo se está trabajando, o simplemente si alguna columna de suelo no llega a la convergencia, algún modelo. Entonces, pensando en eso, incluimos dos ventanas adicionales. Bueno, la primera, pensamos interesante que el software muestre el prompt, la ventana de OpenSys, en la cual se va a generar, nos va dando información de cómo se va generando el proceso. Y eso sería cuando tenemos una sola columna de suelo, uno podría saber cómo va el proceso de análisis. ¿No es cierto? Pero cuando, digamos, y hasta ahí estábamos, cuando tenemos una columna de suelo, pusimos la ventana principal y nos permitió tener un cierto control sobre cómo va nuestro proceso. Ahora, algún momento realizamos más de 30 modelaciones a la vez, y lo que pasaba era que no sabíamos si estábamos en la columna, en el modelo 1, en el modelo 10 o estamos en el 20. Entonces, en este sentido, agregamos una ventana adicional, la cual nos va indicando cuál es el modelo que ha iniciado y si es que el modelo ha podido ser analizado exitosamente, ¿no? Entonces esto nos da más control sobre nuestros modelos, especialmente cuando tenemos muchos, ¿no? Esto puede llegar a demorar un tiempo importante. Entonces lo que hacemos es mostrar en qué etapa de modelación va a través de esta ventana de proceso. También con esta ventana de stop, lo que hacemos es cerrar el modelo, porque bueno, puede existir
Otros casos en los cuales quizá el modelo es demora mucho tiempo y queremos cambiar ciertos parámetros, por ejemplo, o cierto modelo no llegó no converge, entonces lo que podemos es cerrar el, o paralizar en realidad el análisis, cambiar ciertos valores y nuevamente realizar el análisis. En ese caso, digamos, ¿cuál sería la lógica de funcionamiento? Es parar la ejecución y setear los valores de análisis, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a esta ventana de análisis, de opciones de análisis, podemos definir nuestros objetos de análisis, cada uno de los objetos, tanto para análisis estático y dinámico. Podríamos definir el tipo por ejemplo, el tipo de algoritmo que vamos a utilizar con sus respectivos factores, ¿no? Esto, insisto, con el fin de que existen, digamos, nos hemos encontrado que modelos muy complejos pueden resultar justamente complejos para su análisis. Entonces, lo que hacemos es venir aquí, setear los valores para poder llegar a una convergencia. Bien, de forma muy breve, lo que, digamos, puedo describir lo que es la herramienta LigNumeric que la hemos desarrollado en nuestra universidad. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo alguna pregunta. Primero, me encantó. Uno, muy buena presentación porque entendí todo, decimos casi todo o bastante todo. Así que eso, muy bueno. Y muy interesante este proyecto y este software. Tengo una buena pregunta. Uno, y puede ser que lo dijiste en español bien rápido, no entendí bien, pero ¿por qué así que tú haces el gravity primero, ¿no? El peso gravitacional. ¿Por qué hacen análisis transient y no de como load control? Yo no soy técnico, así que puede ser porque con... Sí, este es un modelo definido por Arduino, ¿no? Y lo que lo hicieron de esta manera fue simplemente porque existían modelos que resultaban muy complejos analizarlos. Entonces encontraron mejores resultados definir de esta manera como transient, más no como estático, digamos, no más que eso. Igual recordar que al final, digamos, el dinámico es el que interesa y el dinámico es el que los resultados de interés. También se mencionaba que a través del análisis estático existía la posibilidad de saber, digamos, si estáticamente converge, vamos a tener buenos resultados en el dinámico. Era un punto como de control, ¿no? Sí. En realidad existe mucho, digamos, es importante el tema de la convergencia del modelo. Por eso que incorporamos esta herramienta para setear, en cualquier momento se puede setear los valores de análisis. ¿Y cuándo lo hace setear? ¿En ese momento del análisis o tiene que empezar? Así que para el análisis cambia el setting y sigue. Sí. No hay que empieza de nuevo o cambia desde el no. Sí, okay. Por ahora empezaría de nuevo. Lo que hacemos es cortar el proceso de OpenSys. Así que cortamos el proceso, seteamos y sí tendríamos que iniciar desde cero. Sí, digamos, pero sí, en realidad sería bien interesante que podríamos iniciar desde el último, ¿no? Bueno, porque eso es bueno de OpenSys, que tú puedes poner en el script, si no hace convergencia, puede cambiar a un setting. Así que si vas al examples manual que escribí yo en OpenSys, lo que llaman advanced, pero era para estructura, pero puede ser que funciona, no sé nada yo de geotécnica, pero anda a ver allá porque tengo scripts que dicen, if it does not converge, try this and this. Así que prueba otra cosa sin salir del análisis, sin salir de OpenSys. Porque muchas veces tiene que pasar por ejemplo, la cosa más fácil es pensar que cortamos el paso de tiempo a mitad. Y ese muchas veces bastante, pero tú no quieres hacer un análisis completa
con un piso tan corto, con un paso tan corto. Paso. Así el script dice, ok, prueba, corto a la mitad, si no funciona, a mitad más. Y bueno, si no funciona chiquitito, después prueba otra cosa. Sí, Y eso después lo sale tiene. y cambia eso. Pero cuando hace convergence, ok, ahora anda de vuelta al paso de antes. Así que hay scripts allá en el examples manual. Anda a ver que lo puede incorporar directamente en el script de ustedes. Ese Lo lo hace tiene, automático. lo tiene, Ah, tiene este script, total, sí. Luego del ok, análisis, si hace este cambio de pasos, busca alternativas para la ok, convergencia. perfecto. Incluso estamos ahora incorporando, no recuerdo ahora el autor, pero ha generado un Smart Analyze, me parece que se llama, en el cual digamos, busca varias funciones para llegar a la convergencia de cualquier modelo. Estamos trabajando a ver si lo incorporamos también. Okay. Yo digo, pero cuidado, porque si tiene que hacer muchas cosas, siempre mejor anda a ver el modelo porque puede tener problemas con el modelo. Sí, Pero sí, por este de supuesto. Por ustedes supuesto. es una cosa más fácil, decimos, porque no es una estructura Sí, por compleja. ejemplo, identificamos que la pendiente es, Mm. es el que es el parámetro que genera mayor problema al momento de convergencia. Sí, digamos, pendientes mayores que 4% ya se requiere hacer setear ciertos valores, ¿no? Sí, Ujú. sí, porque cambia la geometría. Ok. Sí. Y um, también pensar de poner una estructura chiquitita ahí arriba donde tenía, Sí, eso sí, sería sí, interesante ponerlo sí, para ver sí, el soul sí. structure interaction. Y justamente estamos trabajando en esto la idea es hacer el análisis de principio a fin. Sí, eso. Ujú. Me encanta, me encanta, me encanta que estén los range de variables, el vector, esa es buena idea. Me gusta mucho lo que pusieron allá. Pero en el Grand Motions, ¿pero hay una sola o pueden poner muchos y, Sí, y hacer lamentablemente una en esta matriz? versión, lamentablemente esta versión es uno solo, pero pensamos, o sea, en realidad en la práctica uno pondría más de uno, ¿no? Más de un evento sísmico, más de un ground motion. Pero sí, digamos, por ahora es uno, pero podríamos aumentarlo tranquilamente. Sí, porque Generar un varios loop eventos más, sísmicos. decimos. Ok. Un loop más, exactamente. Um, Sí, eso. Y después tengo algunas como recomendaciones. Si anda a la ventana del pre-process, no me acuerdo. Anda a una ventana que tenía a la izquierda el PSA, no, después, más a la derecha, no, una más sigue. Este. Anda de vuelta, ok. Eso, ok, no, una más atrás, no, una más atrás, perdona que. Ok. Um, algunos comentarios técnicos en este. Ya, ok. Recomendación de hacerte. Uno, Mm, el increase of time. En inglés se dice time step. ok. Incremento se dice Ok. time step. Increase Time of step. time no es mucho. Y también lo dice minuto, porque es un minuto si después tienen segundos. Perdón, no, eso es un error. Ok, Perdón. sí. Sí. Para avisarte que es un Perdón. error. Sabía Sí, que era sí, un sí. error. Sí. Um, Ok. También en los Seismic Record Units, en ese tienen Ujú. la opción que sea en G, ¿no? En gravitacional, Sí, ¿no? sí, Ok. por supuesto. Sí. Y el, el record file, ¿dos columnas o es el NGA Ground Motion? Eh, perdón, eso tal vez me faltó comentarlo. Tiene tres formatos. El del PIR, Ok. el del Ecuador, que es la red nacional de RENAC, que es la red nacional de Ah, acelerógrafos, conozco. y tiene digamos, sin un encabezado, N columnas, N filas. Ok. Así que Los tres tienen las formatos, opciones. sí, Ok. las tres Ok. opciones tiene. Ajá. Perfecto. Um, el gráfico a la izquierda del grande, yo le pondría un grid horizontal, si posible, Ah, porque sí, eso ayuda mucho a ver cuál es el PGA,
y dónde están los otros peaks, ayuda mucho en el verlo. Yo lo pondría en Mm, todos, pero en ese especialmente. Y ok. también los tres a la derecha, dice PGA 2 metros segundo, ¿no? 2 metros segundo cuadro. A Son ver. cosas que uno cuando trabaja no ve, pero con otra persona la ve la cosa. Dice PGA 2 metros al segundo y tendría que Ajá. ser 2 metros Ah, al perdón. segundo Sí, perdón. a la segunda. Eso. Sí, sí. Perdón. No, Sí, no, no, yo estoy diciendo son cosas que uno cuando trabaja tú no las ves y después llega otra persona y sí, yo soy muy sí, buena a ver esas cosas. Me sí. cuesta porque nunca puedo aprovechar de ver las cosas tranquilas, pero ayuda a ver, a No, revisar. está muy bien, porque yo tengo el otro problema de verlo muy general y a veces Sí, se nos quedan estos problemas pequeñitos que tiene que tener una buena presentación, obviamente. y también porque era una buena presentación. Si no era buena, bueno, digo, bueno, que se hace sus cosas. Así que me gustó Eh, mucho la presentación. Así que, Era bueno hasta que salió esto. no, Perdón, si estos son los problemas, la cosa, perdón. no, 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 no. Lo importante es lo que está atrás, pero muchas veces la parte de arriba ayuda ahí. Estoy diciéndole Gracias. para ayudar en esas cosas. Ujú. Um, y eso nomás, yo quiero probar esta cosa porque yo no he trabajado mucho con soils. Así que Quería, parece muy nuevo. me había olvidado, por ejemplo, este análisis, hicimos un análisis de sensibilidad. La idea era potenciar, digamos, ver cuán potente era este tema de hacerlo vectorial. Entonces lo que hicimos fue generar 64 elementos, eventos o modelos distintos. Y lo que hicimos variar fue tres variables, las pusimos de forma vectorial. La pendiente del suelo, la presión de, perdón, sí, la pendiente del suelo, el ancho o el alto del espesor de la capa de suelo y, a ver, alguna más que se me va. Ahí y el nivel freático. ¿Cuál es la profundidad del nivel freático? Entonces lo que hicimos fue correr todos los modelos con, digamos, de una sola, con una sola ejecución y se puede obtener un análisis de sensibilidad como el que se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, en los cuales se ve que definitivamente la altura del nivel freático es importante. A ver, ¿cómo se leería esto? Todo lo que está sobre 0,6 indica que hay licuefacción. Lo que hay debajo de 0,6 indica que no hay licuefacción. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, nos dice que el nivel freático está a 20 metros bajo la superficie. Entonces nos dice, o sea, obviamente si es que se quiere evaluar liquefacción y no existe el nivel de agua, pues definitivamente no habrá liquefacción, no importa cuál sea la pendiente ni cuál sea la altura de los estratos. Ujú. Por otro lado, acá veíamos si es que tenemos el nivel freático a 5 metros, entonces ahí sí encontramos liquefacción en, en columnas de suelo en la cual las alturas son de 10, 15 y 20, ¿no? Simplemente no tendríamos liquefacción cuando el estrato superior es muy pequeño, que es de 5 metros. ¿Sí? Mm. Entonces un poquito nos ayuda a decir, hacer como un análisis de sensibilidad, ¿no? ¿Cuál es Sí, de mi problema? ¿Cuáles son las herramientas que tienen mayor peso para cierto, en este caso para liquefacción, ¿no? Y bueno, acá abajo simplemente estoy mostrando la presión de poros de todos los elementos. Entonces, vamos, era quería mostrar la potencialidad a través de un ejercicio. bueno, muy interesante. Yo no sé mucho de estas cosas, pero, ok, y este no es. Si tiene liquefacción, no cambia, no queda nada como fijo o como residual o algo así. No, pero eso no se ve en el pore pressure, ¿no? Como en la gráfica de abajo, Ujú. ¿en cuáles son los casos que tuvieron liquefacción? ¿Se ve o no? Porque son todos debajo de 0,2. Aquí estarían. Sí, Aquí pero podríamos sí que ver. de abajo no se ve. En la gráfica de No, abajo no se no, ve. acá siempre es que lo que pasa es que son, qué sé yo,
no tengo el dato, pero serán 60 elementos. Entonces está mostrando la presión de poros de los 60 elementos. Ah, sí. Y claro, digamos esta manera de ejemplo. Ah, bueno, ahora entiendo, este valor de 0,2. Este puede ser quizá uno de estos casos, ¿no? Es uno de estos puntos. Okay. Tal vez hubiera sido más interesante mostrar uno con un valor alto. Ok, gracias, muy bueno. ¿Otra? ¿Alguien tiene pregunta? Sí. En la página última, antes de al final de... Sí. ¿Por qué usas penalty constraints? Es defaulto o Sí. Transformación o No, en realidad esto le dejo al usuario para que lo defina. La idea era, estos son los valores por defecto, sí, pero el usuario puede definir cualquier tipo de objeto, ¿no? No necesariamente penalty, pero sí, para este modelo se vio que era mucho más estable, digamos. Porque la transformación puede ser que no funcione. no funciona. Y tiene mucho equal DOF, tiene mucho equal DOF, así que ese podría darle problema en eso. Sí, justamente para definir como un cortante, un modelo de corte simple, tiene mucho equal DOF, ¿no? Lo otro es que también, por ejemplo, pudimos ver que se mostraba más estable con el algoritmo Krylov-Newton, por ejemplo. Era muy estable, ¿no? Bueno, sin embargo, estamos trabajando ahora, justamente, ya que tenemos la herramienta, la idea es seguir trabajando con la definición de los objetos de análisis. Y el sistema profile SPD es muy lento. Quizá usa UNFPAC o MUMPS o otros solvers. Por ahora no lo hemos probado con otras definiciones de objeto, por ahora. Yo le recomendaría el UNFPAC, eso es más rápido. Yo al fin siempre uso eso. Pero no sé por qué el modelo de geotécnica puede ser que son distintos, decimos, esos elementos. Pero prueba con el UNFPAC. El modelo es grande, muchos equations. ¿Cuántos nodos o elementos hay en el modelo? Es variable. Depende de dos cosas. ¿Miles o más? No, cientos. ¿Cientos? Sí. No son miles. Sí. Depende del tipo de suelo y la velocidad de onda de corte. Sí, pero estamos hablando, digamos, en cientos, por dar digamos, una referencia. Hay que probarlo para ver, porque a la gente le gusta si tu herramienta es rápido. Así que la cosa es mejor empezar con las cosas más rápidas y después si tienen que cambiar, se cambian. Así que hay que probar cuál son Voy las a cosas que probarlo. recomiendan. Sí, pruébalo. Eso estoy sugiriendo. Voy a probar el tema de aquí de penalty, cambiar el penalty y el del system, ¿no? Sí. I don't know how to say it, but they're not related, right?
the system and the constraints. No. Yeah. Dice que lo va a probar los dos. Prueba combinaciones como el análisis hace. Sí. Un poco era también la idea de generar, como de generarle la herramienta al usuario para que también diga, bueno, a ver, veamos cómo nos va mejor. Pero sí, totalmente se debería dar recomendaciones, ¿no? Sí, y también, mira, con mi experiencia de lo que he hecho con por ejemplo, el Pure Grand Motion Database, cuando el web portal allá, cuando yo primero lo escribí, estaba hablando con mi jefe y digo, bueno, la gente tiene que saber lo que está haciendo si usa este web portal. Y dice, no, Silvia, no. Así que siempre la gente va a cambiar el mínimo y también si tiene problema y algo no funciona a la primera vez, Se va. la va a botar, ya va a pasar. Así con este software es muy importante que tú haces todo más trabajo que el usuario, decimos. Y así que vale la pena buscar cuál es la cosa más fácil o más fuerte, porque si no la gente no es floja, decimos, y anda a la próxima. Sí. No, en realidad que sí, que es así, ¿no? Digamos, es muy sensible a errores pequeños. Sí. Pero muy bueno, muy interesante, muy bien prometente. Y ahora que lo voy a poner en YouTube, la gente... puedes poner tu email o un website ahora en la ventana, así que cuando la gente así que con la grabación lo van a ver y también si quiere que la gente te contacta para... Sí, claro. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, tenemos un problema con la página del grupo de investigación, pero me pueden escribir al correo. Sí. Este es mi correo institucional. Okay. Perfecto. Y después lo ponemos en YouTube también en el comentario, pero así que la gente lo ve. Ok, perfecto. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todos estructuristas acá? ¿Cuál es este valor aquí? C, 0, por el algoritmo. No, ese valor sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, espera un momentito que tiene otra. Bye, Mike. Sí, ese es un valor por defecto de la herramienta. Ese no hay que ingresarlo. Hay que definir el valor de Krylov-Newton únicamente. O sea, definir cuál es el valor. En este caso, Krylov-Newton. Sí. The maximal dimensión. Okay. Ya sé. Yeah. Otra opción es allá. Sí. Tomás, ¿tiene una pregunta? Bye, Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Sí, ¿se escucha? Perdón. Sí. ¿Qué tal? Un gusto para todos. Yo tenía una duda, una consulta en realidad, con respecto a cómo es la aplicación del sismo, específicamente cuáles son las condiciones de contorno que tiene implementado. ¿Es con imposición de aceleraciones o la condición de borde donde aplica es con una imposición de una tensión de corte equivalente? A lo mejor con algún tipo de amortiguamiento como condición de borde y ese tipo de cosas. No sé si se entiende la pregunta, Erwin. Sí. El modelo implica que aquí en la base se genera un amortiguador, el cual genera la excitación lateral. Bien. Entonces, el cual está restringido. Bueno, digamos, ese es el modelo, ¿no? Un amortiguador el cual hace, digamos, ese es el límite entre el espacio elástico, ¿sí? Y el suelo en sí. Entonces, a este amortiguador en realidad se trabaja con la velocidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es ingresar la aceleración e internamente se integra para obtener la velocidad. Y esa velocidad es ingresada aquí al amortiguador.
con el parámetro C y los parámetros geotécnicos de la roca. Claro, perfecto. A eso iba la pregunta. Sí, Sí, sí. y eso en Muchas gracias. OpenSys se traduce en un elemento de tamaño 0, restringido eh, en Y, con un movimiento únicamente en X. Ajá, perfecto. Ujú. Muchas gracias. No, también por comentarles que algo similar, pero en 3D también ya lo hemos hecho, pero ahora con OpenSys PY, ¿no? Ah, Sí, sí. Lo OpenSys tenemos, Pi. OpenSys PY, exactamente. Lo Ah, tenemos ya implementado, esa columna, pero ahora en 3D. ¿Sí? Ya lo ok. tenemos implementado. Y lo veo al doctor Scott, que sé que es el que estuvo trabajando en el proyecto. ¿Y van a hacer la interface en Python o lo que sea, o siguen, lo van a mudar al MATLAB? En realidad, la idea es migrar a OpenSys PY. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, yo creo que el problema de todos, no sé si solo de nosotros o de la mayoría, es que si bien se hace la interfaz y el pre y el post proceso en MATLAB, llega algún momento en el cual hay que hacer en TCL la programación. Digamos, hay que salir de MATLAB a TCL, sí o sí. Y obviamente con OpenSys PY se integra todo esto en un solo paquete. Entonces, sí, la idea es justamente migrar a OpenSys PY. Sí. Sí, pero Ujú. porque cuando una persona hace un análisis, está bien. Pero el bueno del OpenSys, el Tickle, que por ejemplo, ustedes hacen mucho análisis, ¿no? Pero lo está Ujú. haciendo una después de la otra. Pero con el OpenSys Tickle la pueden mandar todo al mismo tiempo. Así que haría todo mucho más rápido, como en paralelo, pero Eh, Programación en automático. paralelo. Ajá. Y con Sí, MATLAB es bien fácil, porque tú dices, ok, llama OpenSys con ese input. Y de seguido, antes que termine la otra, anda la próxima, la próxima. Y eso es bueno que se pueden hacer cosas en paralela sí, sí, sí. con ese. Así Sí. que hay siempre uno Sí, el otro. sí, sí, por cierto, bueno, es un buen tema que no lo había analizado. Con OpenSys PY, es una pregunta para el doctor Scott, ¿no se puede hacer todavía programación en paralelo? Sí puede con MPI y hay un video de Dr. Minji Zhu Ujú. demuestra cómo usar OpenSys Pi con Paralelo, correcto. MP y SP with Okay. Python. Ah, Del grupo OpenSys in Auckland, Sylvia, with Sí. Con el Kavan. OpenSys User Support Group hay un video. Si tú andas mi canal también de YouTube, hay la grabación de la presentación que hizo Minji Zhu, que es un postdoc que está trabajando con Michael Scott. Anda allá y mira ese video que él te explica cómo usarlo con APIs para trabajar OpenSys Pi con OpenSys MP o OpenSys SP también. Así ok, que ok. es un buen lugar para ver cómo hacer la cosa en OpenSys. Porque OpenSys MP te deja hacer la cosa en paralelo entre medio de OpenSys. Yo aprendí mucho porque no sabía, nunca había visto esta cosa de geotécnica. Ahora quiero ver esa parte. Lo que quiero aprender es que ese elemento que tiene nudo, que son en 2D, en 3D, OFs y esas cosas. Pero eso voy a estudiármelo. Así gracias que me... En realidad hago la parte de, digamos, estructuras. Lo que me interesa mucho es hacer el tema, o sea, el proceso completo, de principio a final. Digamos, estoy enfocado ahora trabajando en eso. Sí, que... Ah, digamos, tengo mis estudios en geotecnia y estructuras. Quizá el principal es en estructuras.
Pero me parece bien interesante ese concepto que se maneja ahora de hacer el modelo de inicio a fin, digamos, completo. Sí. Entonces, por eso un poquito me estoy metiendo en un camino de la geotecnia que es relativamente nuevo, digamos. Perfecto. Bueno, ya empezaste y sigue subiendo arriba del piso ahora. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Voy a mostrarle algo y después vamos al... allá está el argentino. Ok. Espera un momentito, quiero mostrar cuándo... demasiada cosa, demasiada ventana tengo acá. Y yo sé que algunos de ustedes, por supuesto, ya he encontrado, pero si anda acá en el Brainery y anda a My Dashboard, Ok. y el primero hay los cursos que estás inscrito, así que van a encontrar el cafecito. Hay otra clase maravillosa también, que si ustedes quieren aprender, hay muchas cosas que aprender. Y si tú bajas al My Communities, van a encontrar, aquí está el community por el cafecito. Así que entra acá y acá pone tu nombre y empieza así hicieron Edwin y los otros, y Brian, que escribe acá como primero start así Gonzalo el próximo ahora va a hablar, hace un generate new post, describe lo que vas la pregunta, el proyecto y después lo puede presentar. Okay, así para todos. Si alguien quiere hacer preguntas o cosas así, empieza acá y después lo discutimos de acá. Ya. Okay. A ver, sí. Y este es un invito para todos.